Como decíamos antes, me llamo Frédéric Gerdy, que nos presentamos esta mañana, y está conmigo mi compañero técnico comercial de Madrid, José Plete, especialista en industria. Así es. Industria. Vale. Podemos pasar a... Ahí. Aquí estamos, muy guapos. Más que en persona. Más que en persona. Más que en persona. Lo que hace la IA y las cosas. Así es. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es una ganache? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de una ganache? Al final, ¿cómo lo podemos leer? La ganache, todos los profesionales la conocemos porque es una de las bases de la pastelería, de los rellenos, de la receta que trabajamos siempre, que la llamamos en su nombre francés ganache, o en español la llamamos más trufa pastelera, trufa chocolatera. Y al final es un relleno sencillo que en su forma más sencilla es una mezcla de chocolate con nata, ¿vale? Que usamos para hacer rellenos para diferentes productos, y a la cual ya podemos añadir diferentes productos. Podemos añadirle mantequilla para que tenga más untuosidad, le podemos añadir diferentes azúcares que veremos para darle más conservación, darle una elasticidad, una textura también diferente, y también podemos saborizarla con ayuda de infusiones, purés de fruta y diferentes productos que podemos poner dentro de la mezcla es muy sencilla. Hay varias técnicas de las que hablaremos ahora. Te has quedado sin micro. Sí, ahora vuelve. Ahora vuelve. Se va y se viene. Y pregunto, Pepe José Pleite, amigo mío, ¿qué es una emulsión? La emulsión, pues al final la ganache es una emulsión. Una ganache es una mayonesa de chocolate, en este caso, base grasa con mezcla con base agua. Son dos productos que entre sí no se unen, a no ser que utilicemos o vayamos a tener temperatura y sobre todo fricción. ¿Vale? Son productos no miscibles, no se unen por sí solos, y necesitamos para tener esa buena ganache, necesitamos una buena emulsión. La emulsión la vamos a utilizar o la vamos a conseguir mediante mecanismo, en este caso con un Turmis, pues cualquier otro tipo de robot, un robot coupé, un Thermomix, etcétera, etcétera. A nivel industrial ya nos vamos a una Stefan de grandes dimensiones, pero sobre todo para conseguir una buena ganache nosotros necesitamos una buena emulsión. Adelante, César. Bueno, en la emulsión igualmente aquí nos está hablando lo que os acabo de comentar. Necesitamos temperatura. Cuando nosotros hacemos una mayonesa no necesitamos temperatura. Cuando hacemos una ganache tenemos que tener que estar por encima de los 40 grados aproximadamente. Necesitamos la fricción en forma de cizalla, que sería lo que nos va a dar el Turmis o cualquier otro elemento que utilizamos, y el tiempo. Es importantísimo el tiempo que vamos a estar. Vamos a hacer una sencilla aquí delante, y evidentemente si nosotros cortamos en un momento en el que no hemos llegado hasta el final, conseguiremos una ganache que tendrá poca duración, gastronómicamente incluso será terrosa. Entonces necesitamos tiempo, necesitamos temperatura y necesitamos esa parte mecánica. Antiguamente se podía hacer una ganache con una varilla y tal, por supuesto que sí. Nosotros podemos empezar a hacer una ganache desde el núcleo hacia el exterior y vamos a conseguirlo, pero vamos a conseguir una ganache mucho más fina, que no se nos separe dentro del borbón y que luego migre las grasas hacia el exterior, metiéndole una acción mecánica, ¿vale? Sí. Y también lo que comentaba José, necesitamos fricción porque en una mayonesa no necesitamos temperatura, porque la grasa de la mayonesa, el aceite es líquido siempre. Correcto. La manteca de cacao es una grasa sólida, entonces necesitamos esta emulsión en calor para justamente poder crear esta mezcla, esta emulsión dentro de la ganache. Ese pasa, Frederic, que es un poco pesado. Mira, aquí vemos tres situaciones de ganache que podemos elaborar.
lo que comentábamos antes, diferente ganache y diferente uso. Al final depende un poco del uso que le quiere dar, te va a servir de una manera o de otra. Tenemos un ejemplo que sería la típica ganache de restaurante, que sería la típica de nata y chocolate sin añadir nada especialmente, que no tendría una larga conservación, pero aquí podemos ver la diferente Sí. notas que se pueden hacer de la utilización del producto, Sí. del diferente, de la diferente manera en que podemos interactuar con el cliente, versus, por ejemplo, una ganache de un chocolatero que tiene una conservación larga, pero no tenemos el contacto directamente con el cliente cuando la va catando, cuando la va probando. Y si vamos ya a la ganache de la gran distribución, donde podemos llegar hasta casi un año de conservación, aquí sí que perdemos completamente la traza del cliente, no sabemos un poco qué sensaciones y qué tipo de... Sí, de respuesta del cliente inclusive. Ahí exactamente. Pero la conclusión puede ser cuando utilizamos una ganache que vamos a hacer para un restaurante o para un evento que va a ser corto, uno de medio, que sería el que tenemos en nuestras pastelerías, en nuestras vitrinas, de 40 a 45 días, o uno de larga duración. A mí me toca trabajar con gente que quiere un bombón que dura 365 días. Al final son las materias primas. Al final pueden ser incluso más nobles o menos nobles. Y sobre todo cuando yo me voy a 365 días frente a una ganache que va a ser de 3 días o va a ser para un evento inmediato, el producto cambia tremendamente, porque para 365 días yo voy a utilizar otro tipo de grasas, conservantes inclusive, y mucho azúcar, que me va a permitir conservar esa ganache. Cuando yo voy a algo efímero, a algo inmediato, yo puedo utilizar materias primas más nobles, mucho más frescas, porque sé que se va a utilizar en ese evento y no se va a guardar. Totalmente. Aquí en la elaboración, que José creo que va a empezar Sí, a ¿la hago? preparar. Cuando tú me digas, sí. Si quiere comentar un poco los ingredientes y ya Vale. comentaré las diferentes elaboraciones. Bueno, vamos a hacer una ganache sencilla, base evidente nata y chocolate, y le vamos a poner diferentes azúcares. Vamos a poner azúcar tremolina, le vamos a poner glucosa y le vamos a poner un poco de sal, porque siempre la sal nos va a realzar absolutamente todos los sabores. Tenemos dos formas de hacer. ¿No está la presentación? ¿Qué ha pasado? Para que se pueda ver. Bueno, podemos hacerla de dos maneras. La tradicional, que sería, llevamos la nata casi a la cocción o por encima de los 85 grados, ponemos todos los azúcares y esto lo volcamos encima de los chocolates, y en este caso pasamos el turmi. O podemos hacerlo lo que se llama en frío, que al final lo que vamos a llevar es todo, vamos a tener el chocolate fundido, que todavía oigo por ahí la palabra derretido. Se derriten los hielos en los cubatas. En realidad el chocolate lo que hay que hacer es fundirlo, ¿vale? Porque el chocolate, cuando lo fundimos, por el tipo de manteca que lleva, la manteca de cacao, cuando pasa a su estado original, la manteca de cacao vuelve a endurecer, ¿no? El agua, cuando se derrite, pues está en estado líquido, a no ser que la sometamos otra vez a frío. Entonces yo hablo desde luego de fundir el chocolate. Y para hacerlo en frío o templado, lo que haríamos todos sobre los 40 grados aproximadamente, y mezclamos todos los elementos. ¿Ventajas de uno y de otro? Hombre, hay una ventaja fundamental en el que hacemos, que subimos a mucha temperatura, que es como más inmediato, ¿no? Es más inmediato. Pero sí ocurre en los obradores que no muchas veces estás pendiente exactamente de la elaboración, que te llaman, que te mueves y tal, y hay un compañero que cuece más la nata y resulta que luego a cada uno le sale la ganache de una manera diferente. Cuando tomamos las temperaturas, cuando nos vamos a 40 grados, luego, para temperarlo o precristalizarlo para nuestros rellenos de bombones, es mucho más rápido. Ya directamente todo va a estar a 40 grados o por debajo de los 40 grados, ¿vale? ¿Te parece Sí. bien? Sí. Entonces Vale. ya José va a poner todo lo líquido y lo sólido a calentar. Que por cierto, la nata maravillosa es de Candia, que lo sepáis. A la hora de hacer la ganache de una manera o de otra, ¿influye en la durabilidad? No, al final
el tiempo de conservación influye más los azúcares, la receta en sí, que si ha calentado más o menos el producto, sabiendo que si usa nata UHT, etcétera, etcétera. Es decir, si usa una nata fresca y no la pasteuriza, sí que ahí te vas, por supuesto, cambiar el tiempo de conservación. Pero ahí que usamos UHT de Candia, no nos hace falta. La cantidad de cada ingrediente. Pues eso lo tengo apuntado. Ahora mismo no lo tengo, pero yo se lo dispongo. Pero No te después le preocupes. podemos pasar la receta, ¿no? Claro que sí. La sal. Yo se lo dispongo. Esta receta es una receta de ganache para un tiempo de conservación, como hemos comentado, de una ganache chocolatero, es decir, para de 60 a 90 días o casi 100 días de conservación. Entonces, además de la nata, veré que Pepe está echando vainilla, más por tema activo, pero está echando también diferentes azúcares, glucosa. Todos los azúcares, correcto. Guardamos una mantequilla anhidra, que eso nos aporta también que una mantequilla normal, digamos, como la que podemos encontrar, tiene un 88% de grasa, pero sigue teniendo un 12% de agua. Quitándonos ese 12% de agua, damos más vida útil a nuestra ganache, ¿vale? Entonces, Correcto. esa la echaremos. Y Pepe pues va a hacer, de lo que veo, la técnica en caliente, porque no está derritiendo el chocolate. Fundiendo. No seas mala persona. Bueno, hemos puesto la nata y hemos puesto todos los azúcares, ¿vale? Inclusive la sal y la vainilla. Yo normalmente cuando hago la técnica de la infusión en frío, o sea, de la ganache en frío, lo que hago es el día de antes dejo la vainilla infusionándose con la nata. Está guardada, siempre etiquetado y con todas las precauciones higiénicas para hacerlo, pero la dejo infusionada el día de antes, ¿vale? Aunque luego vendrá en la parte de la conservación, en el bombón, como en toda la pastelería. Lo que sí tenemos que hacer, y en eso hago mucha hincapié, hoy están hablando gente importante, grandes chefs, y de la pastelería. Yo soy pastelero, solo pastelero. Para mí es tremendamente más importante la higiene, tremendamente más importante casi que el producto final. Yo creo que el producto final me lo va a dar en que mi obrador sea un laboratorio, mi obrador se sienta, o sea, todo el mundo sea feliz, pero la higiene, la calidad en el cuidado higiénico, yo creo que tiene que estar casi por encima del producto. El producto no lo va a dar. El producto, estamos aprendiendo las técnicas, todo hoy hay grandes maestros que nos enseñan, hay grandes libros, nos hemos formado en las escuelas, pero yo creo que lo principal para mí es la higiene, la seguridad alimentaria por encima de todo. Bueno, lo vamos a poner, ¿vale? Yo lo voy a poner bueno, casi lo voy a poner del todo porque es muy poquito, pero realmente siempre lo hacemos como en tres veces. Como es una pequeñísima cantidad, cuando tenemos un poquito más, lo volcamos en 3 veces para conseguir el núcleo de una ganache. Pero bueno, el envase es tremendamente chiquitito y una cantidad muy pequeña yo creo que me va a dar de sobra. Y aquí, como hemos dicho, hemos reducido aquí el tema de los líquidos con la nata, etcétera, para justamente ganar en conservación. Vemos cómo se crea la emulsión, como poco a poco se mezcla y se liga la parte líquida, la parte acuosa, con la parte grasa y los azúcares de la ganache. Y aquí... Pómela, eso es, incorporamos, pones la mantequilla. Vale, gracias. Lo que tengo que evitar es evidentemente la entrada de aire, ¿vale? Incluso hay alguna máquina ya que nos permite, cuando hacemos la ganache, que luego nos hace el vacío también, ¿vale? Para evitar el aire.
Pero todo eso está muy bien, pero la zona tiene que ser aséptica, yo lo tengo clarísimo. Tiene que haber higiene total, no solamente limpieza, sino una higiene total. Porque al final es un producto que vamos a querer tenerlo en nuestra vitrina hasta 90 días y puede aparecer inmediatamente cualquier elemento que no sería correcto, ¿no? Y ahí José va a terminar de ligar Sí, eso su ya ganache está. gracias a la grasa y ya vamos a tener una ganache untuosa, bien montada, bien brillante, Sí. y eso es un signo de una ganache que ha emulsionado bien. Correcto. El brillo que tiene de no tener alguna grasa residual alrededor. Si veis que os falta temperatura, no hay que tener miedo de recalentar. Si hacéis un trabajo de ganache con muy poco líquido y veis que cuando lo vais montando os falta calor y no emulsiona bien, hay Sí, que sí, recalentar un poco. Un golpecito Bueno, luego de la veis si microondas queréis. ayuda a que las grasas se liguen bien a la parte acuosa. Si volvemos a nuestra presentación. Sí, Eso- sí, sí. Luego lo eso que es haríamos arte. sería atemperarlo por debajo evidentemente, del el bombón, cuando hemos encamisado, por debajo de la camisa. Estaríamos hablando de poderlo dosificar a 30 grados, 31 grados 28, inclusive, 28, o 28 26, en sí, caso de leche, en caso de blanco, ¿vale? Esta es cremosa, Sí, sí. Y aquí veis las dos explicaciones que os hemos comentado, en caliente y en frío. En frío al final es en templado, no preferimos porque en frío engaña un poco. Nata a 4 grados, chocolate duro y hace falta una turmix muy fuerte. Con el chocolate fundido. Sí, sí, sí. Sí, Ahí tiene poco que decir, porque ya lo hemos sí, comentado. pero no... Dado el No pasa ahora. tecnología. No, Sí, 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 ya acaba de saltar. Entonces, elaboración de la ganache, buscamos los 4 pilares que son el sabor, el equilibrio, la conservación y la textura. Todo eso para tener una experiencia cuando probamos una ganache que sea lo más óptimo y lo más agradable. Al final, Correcto. todos que hemos probado el chocolate, es una cuchara de ganache como una mousse, es algo muy jugoso, muy goloso de comer. Aquí vemos una lista de los diferentes ingredientes que se usan para poder hacer una ganache y hemos hecho una separación entre los productos que son de bases agua y los de bases grasa, para que veáis, siempre hay hay que guardar el equilibrio entre uno y otro para poder hacer los rellenos de buena forma y conocer de qué origen va cada ingrediente que metemos en una ganache. Si metemos demasiado parte grasa, no demasiado parte agua, no podremos emulsionar bien. Aquí hay una lista de los diferentes azúcares que se pueden usar dentro de una receta de ganache, pero también de helados y de todos los productos de pastelería. Pero es interesante ver también que todos ellos tienen un poder edulcorante, un poder endulzante diferente y que eso también nos permite de jugar en la cantidad que metemos de azúcar para poder hacer rellenos que tengan azúcares, quizá más conservación, pero que no por eso tienen que saber demasiado dulce, no tienen que ser empalagoso, ¿vale? Y aquí es una de las cosas más interesantes donde veis 4 diferentes tipos de ganache desgranados por ingredientes y cada uno con una vida útil diferente. Vemos la primera, que la que decíamos de restaurante más o menos, que sería de 3 días de pasión, una más mediana que sería para 25 de conservación, un poco menos de un mes, una ya tirando a los 230 días de conservación, o sea, ya estamos hablando de un producto de bastante larga duración, y ya lo último que estamos en el año, un año completo de conservación. Estamos hablando de conservación a
temperatura fría pero sin congelación, ¿vale? Lo que podemos ver en todos es en azul el agua como va drásticamente bajando. Correcto. En todos los temas de conservación, porque al final el agua libre, el agua que no está, digamos, en solución dentro de la ganache, que no está disuelto, que no esté cogida con grasa o con azúcares, es lo que no va a quitar conservación. Y aquí vemos arriba como en un principio subimos mucho los azúcares, la grasa casi siempre es igual, salvo en la de 230 días, donde vemos que la grasa baja un poco, pero sube mucho los azúcares, pero vemos que si queremos de verdad muy larga duración, al final tenemos que subir bastante la grasa, tener bastante azúcares y muy poca agua. Sí, correcto. Pero aquí cuando nos estamos hablando de los ingredientes, de un bombón de proximidad, de 3 días, de evento, incluso de pastelería de 40 días, la grasa que vamos a utilizar va a ser mantequilla, va a ser nata, pero cuando ya nos vamos a 365 días, que no es su caso, que no es el caso posiblemente de nadie de los que estáis aquí, estamos utilizando otras materias primas que no son las que utilizamos ni las materias primas nobles del principio. Ya van a ser grasas anílidas, de coco, de palma, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo mucho más enriquecido en azúcares. Y la actividad de agua tiene que ser mínima o nula, porque si no nos van a aflorar microorganismos y el producto se va a estropear, ¿vale? Total. Y en el tema que estábamos hablando, vamos a terminar por el tema de la conservación, que es un tema muy importante. Hemos visto antes en lo gráfico cómo equilibrando bien una receta, pues podemos mejorar el tiempo de conservación de nuestras ganaches. Y aquí vemos los 4 factores más importantes para una buena conservación, que es la higiene, como lo comentaba José antes, la temperatura, que es la temperatura de conservación, de procesamiento y el enfriamiento. El pH también influye mucho, y el AWV, que es la actividad de agua. Water Activity, para los que hablan inglés. Y la actividad de agua, que es lo que estábamos comentando ahora. Vale. En la actividad de agua, aquí aquello es un medidor de actividad de agua que tenemos en la Chocolate Academy, y al final lo que vamos buscando es tener el control absoluto sobre qué actividad de agua hay dentro de nuestra ganache para saber la durabilidad, ¿no? Además del pH, pero como habéis visto anteriormente, y para mí empezamos por la higiene. O sea, eso es fundamental. Luego podemos tener un control con la actividad de agua, pero eso depende de los azúcares, depende de la nata que le hayamos puesto, porque la nata, al final, en su 75% aproximadamente, pues es agua, es agua. Entonces, eso lo podemos ir reduciendo. La mantequilla, aquí hemos usado mantequilla anílida, pero también la podríamos usar mantequilla fresca, que nos podemos ir a que tiene un 15% de agua. Entonces, cuando formulamos nuestra receta de ganache, tenemos que saber hasta dónde y para qué la queremos utilizar y dónde va a estar. Al final, en la vitrina de un expositor de un establecimiento tiene que estar a unos 16 grados, no más del 75% de humedad. Ahí seguramente que garantizamos la durabilidad de nuestro producto. Ese aparato, que es tremendamente, pues, como muy de laboratorio, muy importante y caro, para nosotros, de hecho yo lo llevo habitualmente en mi maletín cuando me dirijo a la industria, lo llevo de mano. Ese aparato vale 12 o 15.000 euros como poco, y el de mano vale 475 o 500. ¿Lo podemos tener en nuestro obrador o en nuestro laboratorio? Pues claro que sí, nos tenemos que dotar de todos los elementos que faciliten y que nos aseguren nuestra seguridad alimentaria, sobre todo. Este aparato lo que nos va a hacer es medir la actividad de agua. Esa actividad de agua, cuando hay un gráfico, ¿no?, a continuación, o un esquema, ¿puede ser? Sí. Si la actividad de agua es superior a 0,90, estamos hablando de 10 a 15 días, que sería el bombón que hacemos inmediato, o la ganache que hacemos inmediata. Hasta por debajo de 60,
que la microbiología es prácticamente estable, que nos vamos a ir a una durabilidad por encima de los 200 y pico días, ¿vale? Un chocolate, el chocolate que estamos utilizando, el chocolate que yo he puesto ahí, tiene una actividad de agua de 0,30. Prácticamente no hay actividad de agua. Si el envase está cerrado, herméticamente cerrado, allí no tiene por qué haber nada de microbiología. Puede pasar el tiempo y gastronómicamente pues no está apetecible el chocolate porque tiene 3 años, pero no hay bichitos y nos debe de preocupar y nos tiene que preocupar tenerlo perfectamente dominado ese tema. Sí, y una cosa, lo tema que vemos de 0,90, 0,85, eso es porque la actividad de agua se mide, la W, como decíamos, la actividad de agua, se mide de 0 a 1. Entonces, Correcto. por eso es 0,90, 0,60, 0,70. Correcto. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Ya se acabó? Gracias, no sé si tenéis alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias, Fred.